Para esta parte vamos a plantear cómo determinar el calor estándar de una reacción a una temperatura diferente a la de las tablas. Nosotros estamos planteando calor estándar. Por estándar se refiere que se encuentra a una presión de un bar. Si requiriéramos calcularlo a otra presión, prácticamente no hay cambio. Podemos tomar el mismo valor a la presión de un bar y este valor prácticamente va a ser válido para todas las presiones. Entonces, bueno, estamos definiendo cómo podemos calcular el calor estándar. Ya vimos que el calor de reacción estándar a 298.15 Kelvin se calcula como una función de la entalpía de formación. Pero, ¿qué pasa si lo requerimos calcular ahora para otra reacción o para esa misma reacción a una temperatura superior? Por ejemplo, a 600 Kelvin. Para esto vamos a requerir primero calcular la entalpía estándar de la reacción, tal como lo hemos definido. De la tabla leemos la entalpía de formación de cada sustancia a 298.15 Kelvin y una presión de un bar. Y por la reacción queda definida nuestro coeficiente estequiométrico. Entonces, el producto de cada coeficiente por esa entalpía de formación se define para cada una de las especies. La suma de todas estas nos da, como ya vimos, el calor de reacción a 298.15 en el estado estándar, a una presión de un bar. Pero si yo requiero escalar el calor de reacción a otra temperatura, como la entalpía es una función de estado, vamos a considerar otro cambio de entalpía, desde la temperatura de 298.15 hasta la temperatura final para la cual yo requiero calcular el calor de reacción. Esto se expresa matemáticamente así. Si yo requiero determinar la entalpía de reacción o el calor de reacción a una temperatura cualquiera T, esta temperatura debe estar en Kelvin. Lo voy a representar así. Lo voy a representar delta H de la reacción a la temperatura T estándar es igual al calor de reacción a 298.15 Kelvin, tal como lo calculamos con la fórmula anterior, como vimos, más un cambio de entalpía. Esta integral representa el cambio de entalpía de reacción desde 298.15 Kelvin hasta una temperatura T. Y lo voy a expresar como el producto de Cp de T, pero es el Cp de la mezcla. Yo le voy a llamar delta Cp a la capacidad calorífica a presión constante de la mezcla que está en reacción. Entonces, bueno, esto depende de la temperatura. Si ustedes recuerdan, Cp es función de la temperatura. Entonces voy a usar la tabla C1 para leer los valores de cada especie en sus constantes A, B, C y D, para aquí representar la integral, Cp entre R por R. Entonces, vamos a ver cómo calcularíamos ahora el Cp de la mezcla. El Cp de la mezcla se define en función de las sustancias individuales. Ustedes recuerdan que de la tabla C1 que tenemos por acá, que representa la tendencia de la capacidad calorífica en función de la temperatura, nosotros leemos para cada sustancia una constante A, una constante B, C y D. A través de este polinomio, entonces, nosotros podemos calcular la capacidad calorífica a presión constante para esa sustancia. Entonces, la idea para el Cp de una mezcla reaccionante es primero leer todos los valores de cada especie. Para cada especie I, vamos a leer el polinomio Cpi entre R y va a ser igual a su constante AI más su constante BI por T, más la constante C de cada sustancia por T cuadrada, más la constante D de cada sustancia por T a la menos 2.
Y para la mezcla, vamos a denotar delta Cp entre R, la capacidad calorífica a presión constante entre la constante universal de los gases, para la mezcla. Entonces aquí se va a expresar en términos de las variables A, B, C y D de la mezcla. Un delta A más un delta B por T más un delta C por T cuadrada más un delta D por T a la menos 2. Donde cada una de esas delta A o de esas constantes de la mezcla se calcula como un promedio también. Como las sustancias están en reacción, el delta A se va a calcular como la sumatoria sobre I de todas las especies del producto de su coeficiente estequiométrico por la constante A de cada especie. Delta B se define de manera similar. El coeficiente estequiométrico de la sustancia en esa reacción por la constante B de esa sustancia. Y aquí vamos a corregir. Este debe ser delta C y este debe ser delta D. Entonces, estas son las ecuaciones para poder calcular las constantes para el polinomio de Cp de la mezcla. Entonces, la idea es que ya con el polinomio de Cp de la mezcla, lo vamos a sustituir en esta integral. ¿Cómo se sustituye? Bueno, vamos a plantearlo. Yo tendría que sustituir entonces para la mezcla este delta Cp entre R. Vamos a sustituirlo acá en la integral. Entonces ese delta Cp entre R aquí lo sustituyo como el polinomio del Cp. Este es el polinomio. Por lo que otra vez se reduce a calcular la integral, donde delta A, delta B, delta C y delta T están definidas por estas ecuaciones de aquí abajo. Entonces, bueno, de nuevo, como Cp es función de la temperatura, tenemos que calcular esta integral. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Puede ser directo utilizando la integración término a término. Es la integral de delta A por dt, más la integral de delta bt por dt, y así sucesivamente, considerando que todas estas son constantes. No dependen de la temperatura, las constantes A, B, C y D, yo las puedo sacar de cada integral. Existe una metodología general para poder calcular esta integral. Bueno, con esa integral directo la multiplico por R, le sumo el delta H de reacción estándar a 298.15 y eso me va a dar el cambio de entalpía a la temperatura T. Entonces, vamos a plantearlo. Para esta integral, si yo quisiera resolverla a mano, bueno, tendría que tomar esta integral e integrar término a término con respecto a t. Esto sería, por ejemplo, primero la integral de delta A por dt es delta A por t. La voy a hacer primero de manera indefinida y luego le ponemos los límites. Sería la integral delta b. La integral de delta b por t de t es delta b t cuadrada entre 2 más delta c por la integral de t cuadrada de t, que sería t cúbica entre 3. Luego aquí yo tendría más, delta d es una constante, la integral de t a la menos 2 es t a la menos 2
más 1, que sería menos 1, entre ese mismo menos 1. Estoy aplicando la integral de una función a la n de u, que bueno, es u a la n más 1 entre n más 1 por la derivada de u. No, directo u a la n más 1 entre n más 1. Y esto evaluado en los límites. El límite inferior siempre es de 298.15 Kelvin hasta T. Entonces, bueno, tendría que sustituir esos límites ahí. Aquí yo sustituyo T como delta A por T menos 298.15 Kelvin. Y así sucesivamente. Entonces, esta integral no es tan complicada. El detalle es calcular las constantes delta A, delta B, delta C y delta D. Para esta integral también, el libro de Smith plantea esta metodología. La integral la reporta así, sin R, que es la misma integral, de 298.15 Kelvin hasta T, de delta Cp entre R de T, que, bueno, equivale a la misma que yo estoy resolviendo acá. Es esta misma. Solamente que resuelta de otra manera. Bueno, ¿cómo se resuelve aquí? El libro generaliza de la siguiente manera. Tenemos que esa integral es igual a delta A, digamos esta ya es la fórmula integrada, delta A por T0 más una constante tau menos 1 más delta B entre 2 por T0 al cuadrado por tau cuadrada menos 1 más delta C entre 3 por T0 al cubo por tau cúbica menos 1 más delta D entre T0 por tau menos 1 entre tau. Recuerden que, bueno, esta ecuación es exactamente la misma que ya habíamos planteado, pero ahora en términos de las constantes A, B, C y D de la mezcla. Nos falta definir tau. Para definir tau, ya lo habíamos hecho, lo vamos a escribir aquí. Esa constante llamada tau se escribe tau es igual a T. T final. Podemos poner tal y como la temperatura final, es decir, el límite superior de la integral entre T inicial. Eso es tau. Que bueno, con la notación aquí del libro, sería, si yo tengo T0, la temperatura final es T entre T0, o bien la temperatura T que yo estoy considerando acá, en donde T0 es 298.15 Kelvin, por lo que la temperatura T final también debe estar en Kelvin. Esta integral se resuelve para calcular el cambio de entalpía de la reacción hasta llegar a la temperatura T final. No importa que la temperatura sea mayor o sea menor a 298.15 Kelvin. No hay problema porque si es menor finalmente, este delta va a ser negativo, entonces va a haber un cambio de entalpía negativo también. Entonces este es el procedimiento general. Calculamos el delta H de la reacción a 25 grados centígrados y posteriormente, con esta integral, calculamos el cambio que tendría la entalpía de 25 grados centígrados hasta la temperatura T final. La suma de ambas nos va a dar el cambio total de la reacción, es el calor de reacción o la energía que desprende o que requiere adicionarse a la reacción para que se lleve a cabo, si se lleva a cabo a la temperatura T. Este es el planteamiento para poder determinar ese valor.